En el salón principal de una mansión lujosa en Polanco, en la Ciudad de México, las risas resonaban mientras Lucas Ventura circulaba entre sus invitados. Él era la personificación del éxito, con sus trajes a medida, una sonrisa confiada y una fortuna que hacía titulares. El aire arrogante no era intencional, al menos eso era lo que él se decía a sí mismo. «Lucas, nadie en tu nivel jamás aceptaría algo tan simple», provocó Javier, su mejor amigo, con una sonrisa traviesa y una mirada llena de malicia. Pocos sabían que esa conversación cambiaría su vida. Mientras la música en vivo llenaba el ambiente, Javier lanzó el desafío. «Casarse con alguien fuera de los estándares que idolatras», decía, apuntando a la idea como si fuera una broma inofensiva. Lucas levantó una ceja. No podía rechazar un desafío, principalmente ante una audiencia de amigos y empresarios. ¿Y quién sería esa persona? ¿Vas a elegir tú mismo, Javier? Tal vez sea mejor llamar a alguien que al menos tenga sentido del humor, respondió riendo. Todos volvieron la mirada hacia la esquina del salón, donde Isabel, alta, confiada y con una carcajada que hacía vibrar el ambiente, conversaba con un camarero. Isabel Martínez, dueña de un pequeño restaurante en el centro de la ciudad, no esperaba convertirse en el centro de atención esa noche. Su invitación a la fiesta había sido una casualidad. Una amiga trabajaba para Lucas y pensó que Isabel necesitaba un choque de glamour. Cuando se dio cuenta de que las miradas estaban puestas en ella, levantó el mentón, preparada para lo que viniera. «Isabel, ¿aceptarías entrar en esta locura conmigo?», preguntó Lucas con una sonrisa provocativa. Isabel soltó una risa corta. «Casarme con un extraño. Claro, pero con una condición, una semana. Y nada de sentimentalismos». La sala explotó en comentarios. Lucas aceptó, pensando que solo estaba demostrando un punto. Isabel, por otro lado, vio allí una oportunidad para desafiar no solo a Lucas, sino todas las ideas preconcebidas que él representaba. «No tienes idea de en lo que te estás metiendo, Ventura», murmuró ella, mientras él brindaba con los amigos. En el fondo, ambos sabían que este acuerdo sería todo menos simple. Y así, esa noche en Polanco, el destino comenzó a jugar con los dos. Mientras la fiesta continuaba, cada uno de ellos trazaba mentalmente sus estrategias. Isabel no sería solo otra pieza en el juego de Lucas. Ya Lucas, aún riendo de la escena, no imaginaba cuánto estaba a punto de cambiar su vida. Después de todo, los desafíos nunca son tan fáciles como parecen. A la mañana siguiente, Lucas se despertó con el celular vibrando incesantemente. Las redes sociales estaban en ebullición con lo que había sucedido en la fiesta. Él era el tema del momento, el millonario que aceptó un matrimonio improbable. Para muchos, era solo otra estrategia de marketing de alguien que vivía en el centro de las miradas. Pero, en el fondo, Lucas sabía que había algo más detrás de eso. Por más que intentaba ignorarlo, sentía un vacío que ni su mansión, sus autos ni su influencia podían llenar. Era un tipo de malestar que surgía cada vez que estaba solo. Ese matrimonio improbable parecía la oportunidad perfecta para desviar el foco de las preguntas que él mismo evitaba hacerse. Ya Isabel, del otro lado de la ciudad, en el modesto apartamento que compartía con su gata, Lola, reflexionaba sobre los motivos que la llevaron a aceptar la propuesta. Se miró en el espejo y vio a una mujer fuerte, pero marcada por experiencias que la moldearon. Desde joven, Isabel enfrentaba miradas torcidas y comentarios maliciosos sobre su peso, pero eso nunca la detuvo para seguir adelante. «Ellos creen que solo Lucas está entrando en problemas, pocos saben lo que yo planeo», pensó con una sonrisa. Para ella, el matrimonio sería una oportunidad de demostrar que no era solo un estereotipo, pero en el fondo, también era una prueba para demostrarse a sí misma que aún tenía el coraje de enfrentar desafíos, incluso los más absurdos. Los amigos de Lucas, sin embargo, no facilitaban las cosas. En los círculos exclusivos de Polanco ya surgían bromas sobre cómo él estaba jugando bajo. Javier, el mismo que propuso el desafío, parecía divertirse. «Si eres listo, Lucas, convierte esto en un buen golpe publicitario». «Al menos Isabel es exótica», provocó, pero Lucas lo cortó con una mirada fría.
¿Exótica? Ella es alguien con más personalidad que todos nosotros juntos aquí, respondió sin pensar. Él mismo se sorprendió con el tono defensivo que usó. Era la primera vez que alguien lo hacía reflexionar sobre el valor de las personas más allá de la apariencia. Por otro lado, Isabel enfrentaba miradas de lástima y curiosidad en el mercado de barrio donde hacía sus compras. «Entonces, ¿es verdad? ¿Vas a casarte con Lucas Ventura? Pero él es tan diferente a ti», comentó la dueña de la tienda, con un tono que intentaba ser delicado. Isabel se encogió de hombros. «¿Diferente? Creo que quiso decir complicado», bromeó mientras llenaba su canasta de frutas. Detrás del buen humor, una parte de ella aún sentía el peso de sus inseguridades. Después de todo, era difícil olvidar el pasado y los juicios que sufrió de personas que deberían amarla. En el fondo, ambos llevaban cicatrices que el otro aún no conocía. Lucas, con su necesidad de siempre parecer en control, no admitía cuánto le costaba lidiar con la pérdida de su madre, quien murió cuando él tenía apenas 15 años. Isabel, por su parte, escondía el trauma de haber sido traicionada por su exnovio, alguien que juraba amarla, pero que la abandonó en el momento más vulnerable de su vida. Ese matrimonio, improbable a los ojos de todos, parecía ser más que una jugada de audacia. Era la colisión de dos historias inconclusas, listas para desafiarse. La semana que tenían por delante parecía larga, pero apenas habían comenzado y ya sabían que necesitarían enfrentar más que solo las miradas ajenas. Como dos piezas de un rompecabezas que aún no encajaban, Lucas e Isabel llevaban secretos que, inevitablemente, saldrían a la luz. En la pequeña capilla de San Ángel, con una vista que encantaba a turistas y residentes de la Ciudad de México, el matrimonio ocurrió de forma discreta. Discreta, claro, solo en apariencia, porque las redes sociales estaban en llamas con videos y fotos filtradas. Lucas, impecablemente vestido, parecía más concentrado en su propia postura que en el momento. Isabel, por otro lado, optó por un vestido sencillo pero elegante que ella misma había elegido sin pedir opinión. Al entrar levantó el mentón con determinación, ignorando las miradas desconfiadas. «Estás hermosa», murmuró Lucas al verla. Isabel sonrió levemente. «Espero que esto no sea parte del teatro, señor Ventura». Los primeros momentos como marido y mujer estuvieron marcados por una mezcla de incomodidad e ironía. De vuelta a la mansión, Lucas intentaba mantener las apariencias, ofreciendo a Isabel la habitación más grande para invitados, mientras ella caminaba por la casa observando todo con curiosidad. «¿Entonces aquí es donde reside la arrogancia?» «Hermoso lugar», comentó arrancando una risa discreta de Lucas. Él aún subestimaba a Isabel, creyendo que ella estaba tan fuera de su mundo que no podría entender su estilo de vida. Isabel, por su parte, sabía exactamente cómo tratar con hombres como él. «No te preocupes, no voy a robar tu fortuna mientras duermes», bromeó dejándolo sin respuesta. Los amigos de Lucas no facilitaron las cosas. Durante una cena, organizada con el pretexto de conocer mejor a Isabel, los comentarios sutiles comenzaron a surgir. «Debes estar disfrutando esta experiencia, Isabel. Es casi como un cuento de hadas, ¿no?», dijo Vanessa, una de las exnovias de Lucas, mientras giraba la copa de vino. Isabel sonrió sin perder la calma. «De hecho, es como un cuento, solo que en este, el príncipe aún necesita aprender mucho antes de ser digno del título», respondió, mirando directamente a Vanessa. Lucas no pudo contener la sonrisa. Por primera vez se dio cuenta de que Isabel tenía un brillo especial que nunca había notado antes. Pero la tensión no se limitaba a los círculos sociales de Lucas. Isabel también enfrentaba juicios entre sus conocidos. En el restaurante que ella gestionaba, el equipo estaba dividido entre admirar su coraje y cuestionar sus intenciones. «¿No crees que él solo está jugando contigo?», preguntó Marta, su mejor amiga y camarera de toda la vida. Isabel suspiró. «Quizás lo esté, Marta. Pero si él piensa que soy una pieza fácil en este juego, está muy equivocado». A pesar de su confianza, Isabel sentía el peso de las expectativas y el miedo de lastimarse nuevamente. Mientras tanto, Lucas comenzó a darse cuenta
de que mantener su fachada fría sería más difícil de lo que imaginaba. Isabel era diferente a cualquier persona que hubiera conocido, auténtica, llena de vida y, sobre todo, sin miedo de enfrentarse a él. Sin embargo, él no estaba preparado para el malestar que eso causaba. ¿Siempre necesitas tener la última palabra?, preguntó una noche, después de una discusión sobre un cuadro moderno colgado en la sala. Isabel rió. «Solo cuando sé que tengo razón». Lucas puso los ojos en blanco, pero internamente comenzó a cuestionar si la mujer a la que había subestimado tantas veces no era, en realidad, más fuerte que él. El matrimonio, que debía ser solo una formalidad, ya mostraba que sería mucho más complicado de lo que ambos esperaban. Pero ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder, al menos por ahora. Los días siguientes al matrimonio revelaron el abismo entre los mundos de Lucas e Isabel. Para Lucas, las mañanas comenzaban con un café servido por su ama de llaves, en una mesa de mármol impecable, mientras leía periódicos internacionales. Isabel, por otro lado, improvisaba sus comidas en la cocina, acompañada de Lola, la gata que insistió en traer consigo. «Tu casa es hermosa, pero confieso que me gusta más el olor de la comida de verdad», provocó ella al pasar por la sala, con un plato de chilaquiles hecho por ella misma. Lucas, con una sonrisa burlona, respondió: «Deberías probar el croissant de mi chef. Puede cambiar tu vida». Isabel levantó una ceja. «O puede ser solo otra comida sin alma». El enfrentamiento entre las rutinas no tardó en intensificarse. Una mañana, Isabel insistió en visitar el mercado popular de la Merced, contrariando los planes de Lucas de llevarla a un brunch en un restaurante con estrellas Michelin. «Deberías experimentar el mundo real, Lucas. ¿Quién sabe? Tal vez descubras que él no gira a tu alrededor», sugirió sosteniendo una canasta de compras. Él, reacio, la siguió, tratando de ignorar el calor y la multitud. Al ver a Isabel negociar el precio de los tomates con un vendedor, se sorprendió. «Haces que esto parezca fácil», admitió. Isabel solo sonrió. «Es porque es fácil, cuando no te importa hablar con las personas de verdad». Mientras tanto, el público seguía la saga de la pareja con una mezcla de curiosidad y crítica. Lucas estaba acostumbrado a ser elogiado por los medios, pero ahora enfrentaba titulares que cuestionaban su autenticidad. «¿Millonario u oportunista?», el matrimonio que nadie cree que sea real, encabezaba una revista local. Isabel, por su parte, fue entrevistada por un canal comunitario. Cuando le preguntaron cómo se sentía siendo vista como una broma pública, ella respondió con calma: «Si soy una broma, entonces estoy riendo al último, porque estoy exactamente donde elegí estar». Sus palabras resonaron más lejos de lo que ella imaginaba, atrayendo simpatía de quienes se identificaban con su historia. Entre las provocaciones y ajustes, Lucas comenzó a percibir algo que nunca había considerado. Isabel era feliz de una manera que él no sabía que existía. Una noche, al verla tarareando mientras regaba las plantas en el jardín, él preguntó: «¿Cómo logras no preocuparte por lo que dice la gente?». Isabel rió fuerte. «¿Quién dijo que no me importa? Solo no dejo que eso me defina». Eso lo desarmó. Lucas, que había pasado años construyendo su imagen perfecta, comenzó a cuestionar si todo lo que tenía realmente lo hacía feliz. Pero, mientras Lucas trataba de entender a Isabel, ella también enfrentaba sus propios conflictos internos. La cercanía con él la hacía recordar a su exnovio, que también prometió algo especial, pero terminó rompiéndole el corazón. Cada gesto de Lucas parecía una prueba. ¿Era él solo otro hombre encantado por la apariencia o alguien dispuesto a ver más allá? Ella no estaba segura, pero estaba decidida a mantener el control de la situación, o al menos eso era lo que se decía a sí misma. El choque de realidades era inevitable. Lucas e Isabel eran como el sol y la luna, orbitando el mismo espacio, pero iluminando todo de formas completamente opuestas. Y sin embargo, era imposible ignorar el magnetismo creciente entre ellos, algo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. Era una noche tranquila en la mansión de Lucas.
Después de una cena marcada por silencios menos incómodos de lo habitual, Isabel decidió explorar la biblioteca, atraída por las estanterías que llegaban hasta el techo. ¿Realmente lees todos estos libros? ¿O están aquí para impresionar?, preguntó con ese tono medio serio, medio provocativo que Lucas comenzaba a reconocer. Él sonrió de reojo. Algunos son para impresionar. Otros realmente los leí. Mi madre me enseñó a amar las historias. La mención de la madre hizo que algo cambiara en el rostro de Lucas, y Isabel, al percibirlo, desvió la mirada, sin presionarlo. Pero, como todas las heridas no tratadas, el pasado de Lucas no podía ser ignorado por mucho tiempo. Más tarde, mientras tomaban vino en la terraza, él habló sin ser cuestionado, la mirada perdida en el horizonte. Mi madre murió cuando tenía 15 años. Ella lo era todo para mí. Después de eso fue solo trabajo y dinero. Era más fácil que sentir. Isabel quedó en silencio, algo raro para ella. Finalmente respondió: perder a alguien nos cambia, pero esconder ese dolor solo hace que pese más con el tiempo. Lucas por primera vez no respondió. Simplemente quedó allí mirando a Isabel como si ella hubiera descubierto algo que él mismo no sabía. La apertura de Lucas hizo que Isabel se sintiera más vulnerable también, aunque no quisiera admitirlo. En una tarde lluviosa, mientras revisaba sus fotos antiguas en el celular, Lucas percibió algo. «Eras mucho más delgada en esta foto. ¿Qué pasó?», preguntó sin malicia, pero con curiosidad. Isabel dudó por un momento. «La vida pasó, Lucas. Perdí a mis padres en un accidente de auto. Fui traicionada por mi novio meses después. Él decía que me amaba, pero no pudo lidiar conmigo cambiando». Ella sonrió amargamente. «Engordé, lloré y luego dejé de importarme. Al menos eso es lo que me digo a mí misma». El silencio que siguió no era incómodo, pero lleno de significado. Lucas sintió un nudo en la garganta. Conocía la soledad, pero nunca había enfrentado el rechazo de esa manera. «Él era un idiota», dijo por fin rompiendo el silencio. Isabel rió, pero sus ojos estaban húmedos. «Quizás, pero a veces incluso los idiotas dejan marcas difíciles de borrar». Era una verdad dolorosa, y Lucas sabía que ambos llevaban heridas que moldeaban quiénes eran. A partir de esa noche, surgió una nueva capa de confianza entre los dos. Lucas comenzó a prestar atención a los pequeños detalles sobre Isabel, la forma en que movía los anillos en su dedo cuando estaba nerviosa, o cómo sus ojos brillaban cuando hablaba del restaurante. Isabel, por su parte, comenzó a darse cuenta de que, detrás de la fachada de millonario confiado, Lucas era solo un hombre tratando de encontrar su lugar en el mundo. El pasado de ellos, tan diferente, comenzaba a conectar sus historias de formas inesperadas. Isabel aún tenía miedo de confiar completamente en Lucas, mientras él luchaba contra su propio orgullo para mostrar que estaba dispuesto a cambiar. Pero por primera vez, ambos sintieron que estaban caminando en la misma dirección, incluso sin saber exactamente a dónde eso los llevaría. Fernando Morales era el tipo de empleado que pasaba desapercibido en las mansiones de Polanco. Chofer de Lucas desde hace casi 5 años, conocía al millonario como pocos. Vio de cerca la soledad disfrazada de poder, los silencios que hablaban más que las palabras y los arrebatos de arrogancia que escondían inseguridades. Cuando Isabel entró en la vida de Lucas, Fernando, con su manera tranquila y observadora, fue uno de los primeros en notar el cambio. «Ella te deja incómodo porque dice la verdad. Eso es raro en tu vida, ¿no?», comentó casualmente durante una carrera. Lucas, acostumbrado a la reverencia de los demás, quedó sorprendido por la franqueza. Isabel también percibió en Fernando algo diferente. Durante un viaje al restaurante, comenzó a conversar con él, preguntando sobre su vida. Descubrió que él era padre soltero de 2 niñas y que equilibraba los turnos de chofer con los estudios de ellas. «¿Y tú trabajas para Lucas todo este tiempo? ¿Cómo aguantas?», preguntó Isabel riendo. Fernando dio una sonrisa discreta. «El señor Lucas no es tan malo como parece. Solo no sabe qué hacer con lo que siente». Isabel quedó pensativa con la respuesta. Era la primera vez que alguien defendía a Lucas de manera sincera
y eso la intrigó. La convivencia entre los tres comenzó a revelar nuevas capas de la relación. Fernando, con su paciencia, ayudaba a traducir lo que ni Isabel ni Lucas podían decir. Después de una cena desastrosa en la que Lucas intentó impresionar a Isabel con platos sofisticados que ella detestó, fue Fernando quien sugirió algo simple. ¿Qué tal una comida casera? Puede que no lo parezca, pero el señor Lucas sabe cocinar un buen mole. La idea parecía absurda, pero funcionó. Esa noche, Lucas, con la ayuda de Fernando, preparó el plato. Isabel, sorprendida, declaró: «Si quieres impresionarme, tal vez estés empezando por el camino correcto». Las conversaciones con Fernando también comenzaron a cambiar a Lucas. Durante un viaje de regreso a casa, el conductor comentó sobre las dificultades de criar a las hijas solo. El dinero ayuda, pero no resuelve. El amor y el respeto son lo que más importa. Y eso, señor Lucas, usted no puede comprarlo. Lucas permaneció en silencio por mucho tiempo, reflexionando. En el fondo, sabía que necesitaba cambiar, pero aún no sabía cómo empezar. Fernando, con su sencillez, parecía ser la brújula moral que él nunca supo que necesitaba. Para Isabel, la amistad con Fernando era una fuente de equilibrio. Él la hacía reír con historias de sus hijas y ofrecía consejos que, a pesar de ser simples, tenían una profundidad que ella valoraba. En un momento de desahogo confesó: «A veces siento que estoy forzando algo con Lucas. No sé si él es capaz de cambiar». Fernando, con su calma habitual, respondió: «A veces los cambios más verdaderos ocurren cuando menos lo esperamos. Dale tiempo. Tal vez él te sorprenda». El vínculo con Fernando no solo acercó a Lucas e Isabel, sino que también reveló que, en medio de todas las diferencias y desafíos, había algo real formándose. Él era el hilo que conectaba dos mundos opuestos, ayudando a ambos a ver más allá de sus barreras. Y aunque ninguno de los dos lo admitiera abiertamente, el impacto de esta amistad apenas comenzaba a transformar lo que antes parecía imposible. La noche de la cena formal sería recordada por todos, pero no por los motivos que Lucas había planeado. Él organizó el evento para impresionar a Isabel, un desfile de lujo con chefs renombrados e invitados influyentes. El salón estaba impecablemente decorado, con arreglos de flores raras y una vista deslumbrante de la ciudad iluminada. Isabel, con un vestido azul que destacaba su presencia imponente, entró al salón con un aire confiado, pero su incomodidad era evidente. Sabía que no formaba parte de ese mundo, y a pesar de su fortaleza, no podía ignorar las miradas juzgadoras que la seguían. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los amigos de Lucas, Héctor, decidió romper el silencio con un chiste malintencionado. «Lucas, creo que nunca te vi tan aventurero. Estás casi como un filántropo, aceptando desafíos difíciles como este». La sala se llenó de risas contenidas, pero Isabel percibió las expresiones condescendientes a su alrededor. Su garganta se apretó, pero se negó a reaccionar de inmediato. Lucas, por otro lado, rió sin gracia, sin darse cuenta del impacto del comentario. Fue Fernando, que observaba discretamente en la esquina, quien vio a Isabel levantarse de repente y caminar fuera del salón. En el jardín, Isabel luchaba contra las lágrimas, algo raro para ella. Lucas la encontró confundido, pero antes de que pudiera hablar, Isabel estalló. «No te das cuenta, ¿verdad? Esto no es un desafío, Lucas, es mi vida. Yo soy la broma para ellos y tú, al quedarte callado, eres cómplice de eso». Lucas intentó justificarse, pero Isabel continuó: «Crees que estás jugando, pero estás lidiando con algo que no entiendes. Y, honestamente, no sé si vale la pena continuar». Se alejó, dejando a Lucas parado allí, con sus palabras resonando en su mente. Esa noche, Lucas quedó solo en su oficina, mirando su reflejo en la ventana. Pensaba en cuánto su vida había sido construida en torno a apariencias, y ahora se daba cuenta del precio de eso. Al día siguiente tomó una decisión inesperada. Canceló todos los compromisos y fue directamente al restaurante de Isabel. El lugar estaba lleno, pero esperó pacientemente hasta que ella terminó de atender una mesa. «Necesito hablar contigo», dijo,
con una seriedad que ella no había visto antes. Isabel cruzó los brazos. Si viniste a justificarte, no es necesario. Ya he escuchado suficientes excusas. Lucas respiró hondo. Tienes razón, fui cobarde. Me quedé callado porque tenía miedo de lo que también dirían de mí. Pero eso no es lo que quiero ser. Ya no más. Miró a sus ojos. Si tengo que elegir entre tú y este mundo vacío, te elijo a ti. Solo dime cómo puedo arreglar esto. Isabel vio sinceridad en su mirada, pero aún no sabía si podía confiar. Las palabras son bonitas, Lucas, pero son las acciones las que importan. De regreso a la mansión, Lucas enfrentó a sus amigos por primera vez. En una reunión improvisada, cortó lazos con Héctor y otros que habían participado en las humillaciones. Si no pueden respetar a quienes yo respeto, no tienen lugar en mi vida. Fue un gesto pequeño, pero significativo. Isabel se enteró de lo sucedido por Fernando, quien no ocultó el orgullo al contar. Parece que finalmente está empezando a entender. Pero la reconciliación aún estaba en peligro. Isabel sabía que Lucas tenía mucho que probar, y Lucas entendía que el camino hacia su redención sería largo. Aún así, algo había cambiado entre ellos. La ruptura parecía haber plantado las semillas de algo más fuerte, algo que podría resistir las tormentas que aún vendrían. La plaza en el centro de Coyoacán estaba especialmente concurrida esa tarde de domingo. Vendedores ambulantes anunciaban sus productos, niños corrían tras globos, e Isabel estaba sentada en uno de los bancos, observando el movimiento. Era uno de sus lugares favoritos para pensar. A su lado, Lola descansaba en su bolsa de transporte, mirando perezosamente el flujo de personas. Isabel no quería admitirlo, pero su mente estaba llena de imágenes de Lucas. Todavía sentía la molestia de aquella noche, pero tampoco podía ignorar el esfuerzo que él venía haciendo para redimirse. Mientras tanto, Lucas estaba en su mansión conversando con Fernando. Ella no confía en mí, y tal vez tiene razón para eso, confesó. Fernando, con su manera directa, respondió: La confianza no se gana con palabras, señor Lucas, hay que actuar. Después de unos minutos de silencio, Lucas se levantó con una expresión resuelta. Entonces, es eso lo que voy a hacer. Le pidió a Fernando que condujera hasta el restaurante de Isabel, pero al llegar allí, descubrió que ella había salido. Sin dudar, comenzó a llamar a todos los lugares donde sabía que ella podría estar. Finalmente, una de las empleadas mencionó que a Isabel le gustaba ir a la plaza en Coyoacán. Al verla, Lucas dudó por un momento. Ella parecía tan a gusto en ese ambiente sencillo, como si el caos del mundo a su alrededor no la afectara. Reuniendo coraje, se acercó a ella. «Isabel», dijo al acercarse. Ella lo miró con sorpresa y un toque de desconfianza. «¿Qué haces aquí, Lucas? ¿No dejaste claro que este no es tu mundo?» Él se sentó a su lado, ignorando la provocación. «Estoy aquí porque quiero formar parte de tu mundo. Quiero demostrar que no fuiste solo un desafío para mí. Eres alguien que me hizo ver cosas que nunca había visto antes». Isabel cruzó los brazos, aún a la defensiva. «¿Y qué exactamente quieres, Lucas? ¿Una segunda oportunidad para jugar con mi vida?» Él negó con la cabeza. «No, quiero que me des una oportunidad para hacer las cosas bien, esta vez por amor. Pero, si crees que ya es tarde, lo entenderé». Su voz estaba calmada, pero había un temblor genuino que Isabel no pudo ignorar. Por primera vez, ella vio vulnerabilidad en él, una sinceridad que parecía real. La tensión entre ellos parecía extenderse por minutos interminables. Finalmente, Isabel suspiró y respondió: «No soy una mujer fácil de convencer, Lucas. Si realmente quieres algo conmigo, tendrás que probar que estás dispuesto a cambiar, no por mí, sino por ti mismo». Él asintió, decidido. «Lo haré, Isabel. Por ti, por mí, por nosotros». Ella no respondió, pero el fantasma de una sonrisa apareció en su rostro antes de levantarse y decir: «Entonces empieza demostrando que sabes esperar. Veamos a dónde nos lleva esto». Lucas sabía que el camino sería largo, pero por primera vez estaba dispuesto a caminar sin prisa, dejando que las acciones hablaran más que las palabras. Isabel, por su parte,
Estaba decidida a protegerse, pero no podía ignorar lo que sentía por él. Habían llegado a un punto decisivo, y ahora todo dependía de cómo cada uno manejaría las elecciones que tenían por delante. Los días siguientes estuvieron marcados por pequeños cambios que hablaban más que cualquier discurso. Lucas comenzó a alejarse del círculo superficial que lo acompañaba durante años, rechazando invitaciones a fiestas y eventos que antes no perdería. En cambio, empezó a frecuentar lugares que jamás había considerado antes: mercados populares, plazas y principalmente el restaurante de Isabel. Allí ayudaba en lo que podía, incluso si eso significaba lidiar con ollas pesadas y clientes exigentes. «Si rompes un plato, descontaré de tu salario», bromeó Isabel una vez, mientras lo observaba con una sonrisa que intentaba ocultar. Además del restaurante, Lucas se sumergió en proyectos que tenían significado. Con el incentivo de Fernando, decidió invertir en causas sociales que reflejaban los desafíos que Isabel había enfrentado a lo largo de su vida. Creó un programa para apoyar a emprendedores locales, especialmente a mujeres que luchaban por sostener a sus familias. «Si voy a cambiar, quiero que sea de verdad. Quiero hacer algo que importe», explicó a Fernando, quien simplemente sonrió y respondió: «Ahora estás empezando a entender». Para Isabel, era imposible ignorar el esfuerzo de Lucas. Poco a poco, comenzó a bajar las defensas, permitiéndole entrar más en su vida. Una tarde, mientras caminaban por un parque, Isabel habló sobre algo que nunca había mencionado antes. «Siempre pensé que, para ser amada, necesitaba cambiar quién soy. Perder peso, ajustarme a los estándares, pero por primera vez siento que no necesito ser otra persona». Lucas se detuvo y tomó su mano. «Nunca necesitaste cambiar, Isabel. Yo es que necesitaba abrir los ojos». Los cambios no fueron fáciles para Lucas. Tuvo que lidiar con el juicio de los medios, que ahora cuestionaban su repentina transformación. ¿Lucas Ventura se convirtió en filántropo o es solo otro capricho?, decían los periódicos. Isabel también enfrentaba desafíos, principalmente al confiar nuevamente en alguien después de todo lo que había pasado. Sin embargo, juntos, comenzaron a construir una base que parecía más sólida que cualquier cosa que hubieran imaginado. El momento más simbólico de esta renovación ocurrió en una feria comunitaria organizada por el programa de Lucas. Se aseguró de colocar a Isabel en el centro del evento como inspiración para otras personas. «Esta es la cara de la resiliencia», dijo durante un discurso, señalando a Isabel, quien quedó visiblemente emocionada. «Ella me mostró que la verdadera riqueza está en ver el valor de las personas más allá de las apariencias». Después del evento, Isabel admitió con los ojos brillando: «Realmente estás cambiando, Lucas, y por increíble que parezca, me gusta lo que veo». Aunque aún quedaba mucho por hacer, la relación entre ellos florecía, guiada ya no por desafíos o desconfianzas, sino por un respeto mutuo y creciente. Isabel sabía que Lucas no era perfecto, pero comenzó a ver algo que nunca imaginó: un hombre dispuesto a convertirse en alguien mejor no solo por ella, sino por sí mismo. En el restaurante de Isabel, en una tarde tranquila, Lucas estaba sentado en la barra, garabateando ideas en un bloc de notas. «Pareces muy ocupado para alguien que está entorpeciendo mi trabajo», bromeó Isabel al pasar por él, llevando platos a una mesa. Él sonrió, agitando el bloc en su dirección. «Estoy creando un proyecto. Pensé en algo grande, pero que tenga sentido para los dos». Isabel frunció el ceño, curiosa, y se acercó. Lucas comenzó a explicar: «Quiero crear una fundación, algo que ayude a personas como tú, o mejor, como nosotros, personas que enfrentan desafíos sociales, prejuicios, falta de autoestima. Quiero usar lo que tengo para hacer una diferencia». Isabel permaneció en silencio, absorbiendo sus palabras. La idea era grandiosa, pero, sobre todo, venía de un lugar genuino. «¿Y qué exactamente esperas que yo haga en esta fundación?», preguntó, con un toque de provocación. Lucas la miró con seriedad. «Quiero que tú seas el alma de esto, Isabel. Tienes una visión que yo nunca tendría solo. Tu historia, tu fuerza».
Eso es lo que inspirará a las personas. Por primera vez, Isabel sintió que él realmente la veía como igual, como alguien capaz de transformar vidas. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Juntos, crearon la Fundación Nuevo Horizonte, con sede en un edificio histórico en la Ciudad de México. El espacio fue adaptado para recibir conferencias, talleres y sesiones de apoyo para personas que luchaban con cuestiones relacionadas con la autoestima, la salud mental y los prejuicios. Isabel organizaba talleres de cocina, donde enseñaba recetas simples que también simbolizaban su viaje, platos llenos de sabor e historia, que unían simplicidad y sofisticación. Lucas, por otro lado, usaba sus conexiones para atraer inversiones y patrocinadores, asegurando que el proyecto tuviera longevidad. Durante el evento de inauguración, el discurso de Isabel conmovió a los presentes. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de aceptar las narrativas que otros imponen sobre nosotros. Hoy elijo contar mi propia historia, y espero que cada persona aquí haga lo mismo. A su lado, Lucas parecía más orgulloso que nunca. Después de meses de trabajo en equipo, finalmente veía el impacto real de sus acciones. Pero, sobre todo, veía cómo Isabel florecía en su autenticidad. La fundación no solo los acercó aún más, sino que también les dio a ambos un propósito compartido. Isabel se dio cuenta de que Lucas no solo estaba tratando de impresionarla o reparar errores del pasado. Él estaba, de hecho, reconstruyendo su visión del mundo y encontrando felicidad en algo que iba más allá de sí mismo. ¿Quién diría que el millonario egocéntrico se convertiría en un verdadero compañero?, bromeó una noche, mientras organizaban materiales para el próximo evento. Lucas rió respondiendo, «Diría que tuve la mejor profesora». Con el paso del tiempo, la fundación se convirtió en más que un proyecto. Era un puente que conectaba dos vidas tan diferentes, pero complementarias. Isabel y Lucas aún enfrentaban desafíos, pero ahora trabajaban juntos para superarlos, ya no como adversarios, sino como aliados. El amor entre ellos florecía al ritmo natural, construido con paciencia y respeto, como si cada día fuera una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Era una tarde soleada en la Hacienda San José, ubicada en los alrededores de la Ciudad de México, donde el aire tenía el dulce aroma de las flores que decoraban cada rincón del lugar. El sonido de risas y música mariachi llenaba el ambiente, mientras amigos y familiares se reunían para celebrar lo que parecía ser un cuento de hadas moderno. Isabel, deslumbrante en un vestido que ella misma había diseñado, caminaba por el jardín de la mano de su tía, quien la había criado después de la muerte de sus padres. Cada paso parecía una declaración. Finalmente estaba donde merecía estar, no por suerte o por un capricho ajeno, sino por su fuerza y autenticidad. Lucas estaba en el altar con un traje clásico pero sencillo, una elección que simbolizaba al hombre en que se había convertido. Cuando Isabel finalmente lo alcanzó, él susurró, «Me salvaste, Isabel». Ella sonrió, pero con lágrimas en los ojos respondió, «No, tú te salvaste, yo solo estuve aquí para observar». Al fondo, Fernando, ahora un amigo cercano de la pareja, observaba la escena con sus hijas a su lado. Sabía cuánto había cambiado Lucas, y ver esa unión concretarse era para él también una victoria personal. El oficiante, amigo de la familia de Lucas, comenzó la ceremonia con palabras que resonaron profundamente entre los presentes. Esto no es solo un matrimonio, es un símbolo de que el amor y el respeto no tienen forma, estándar ni límite. Las palabras emocionaron a Isabel, quien recordó todas las veces que dudó de sí misma. Ahora, allí, con Lucas a su lado y rodeada de personas que creían en ellos, sentía que finalmente había encontrado el lugar al que pertenecía. Después de los votos, la fiesta comenzó con una energía que mezclaba tradición mexicana y toques modernos. Había tamales, mole e incluso tacos personalizados en homenaje al restaurante de Isabel, ahora una marca famosa en la ciudad. El destaque, sin embargo, fue un pequeño discurso que Isabel hizo en medio de la fiesta. Esto no es solo un final feliz, es el comienzo de algo que construimos juntos,
con errores, aciertos y mucha determinación. Lucas, a su lado, completó: y nunca dejaré de esforzarme para ser el hombre que ella merece. La escena final de la fiesta mostró a ambos bailando juntos bajo las luces centelleantes, riendo e intercambiando miradas que decían más que palabras. Para Isabel, era un recordatorio de que el amor verdadero no está en los gestos grandiosos, sino en los pequeños momentos de comprensión, respeto y apoyo mutuo. Para Lucas, era la prueba de que a veces el mayor desafío no es conquistar algo, sino renunciar a quien pensabas que deberías ser para convertirte en quien realmente eres. Mientras la noche avanzaba, Fernando tomó una guitarra y comenzó a tocar una melodía suave que todos acompañaron con palmas y cantos. Lucas e Isabel, rodeados de amor y nuevas esperanzas, sabían que ese momento marcaba no solo el final de una historia, sino el inicio de muchas otras. Con la plaza central de Coyoacán de fondo, Isabel caminaba entre los árboles, narrando en voz baja sus pensamientos más profundos. El matrimonio ya había pasado, la fundación crecía, y su historia, antes marcada por juicios, ahora inspiraba a otras personas. Durante mucho tiempo, pensé que el peso que llevaba era algo que todos podían ver, decía, mirando a la cámara con una media sonrisa. Pero aprendí que el verdadero peso nunca estuvo en mi cuerpo. Estaba en las palabras que acepté como verdad, en el miedo de nunca ser suficiente, en ese silencio que mantenía para evitar conflictos. Mientras continuaba, la escena cambiaba a destellos de su vida reciente: talleres en la fundación, almuerzos con Lucas, momentos de alegría con Fernando y las personas a su alrededor. La mayor transformación no fue física, no fue externa, fue aquí dentro, tocaba su pecho. Descubrí que mi valor nunca dependió de lo que los demás pensaban, sino de lo que yo sabía sobre mí misma. Al fondo, Lucas aparecía, observándola con una mirada tranquila. Se acercaba, sosteniendo una placa con el nombre de la fundación, mientras Isabel concluía: ¿y sabes lo más gracioso? A veces, cuando dejas de luchar por ser aceptado por los demás, encuentras a alguien que te acepta exactamente como eres. Ellos intercambiaban una sonrisa, y Lucas añadía: a veces, encuentras más que eso. Encuentras una nueva versión de ti mismo. La narración final de Isabel venía acompañada de imágenes de personas diversas en la fundación, cada una enfrentando sus propios desafíos. El prejuicio es como un peso invisible. No lo ves, pero está ahí, sosteniéndote. Mi mensaje para ti es: deja de cargarlo. Sé quién eres. El mundo puede sorprenderte. Mientras los créditos comenzaban a aparecer, las escenas mostraban a Isabel y Lucas riendo, cocinando juntos y, finalmente, caminando de la mano, con Fernando y sus hijas de fondo. Era un mensaje de superación, amor y, sobre todo, aceptación. Un recordatorio de que las mayores batallas se libran dentro de nosotros, pero también pueden ser las más gratificantes. Y ahora me dices, ¿qué te pareció esta historia? Si estuvieras en el lugar de Isabel o Lucas, ¿hubieras hecho algo diferente? Deja tu comentario contando qué parte más te tocó y qué te pareció este desenlace tan inesperado. Y no te olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando historias como esta, llenas de giros, emoción y, sobre todo, lecciones que nos hacen reflexionar sobre la vida.